Busca ahí en tu Biblia. Deuteronomio capítulo 1, versículos del 6 al 8. Acuérdense que leemos la palabra de pie. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Chéquenlo, eso se los voy a dejar de tarea. Chéquenlo ahí en su Biblia. Cuando busquen en los evangelios, cada vez que Jesús entraba a la sinagoga y dice, y puesto de pie, pidió el rollo y leía. ¿Qué es el rollo? Pedía la Torá o los profetas, y puesto de pie porque honramos la palabra de nuestro Dios. Dice Deuteronomio capítulo 1 versículos del 6 al 8, dice: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, el monte, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Aleluya. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Aleluya. Amén, amén. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Fíjate que a veces cuando leemos estas cosas suenan como que muy distantes, ¿no? Como que eso se lo dieron al pueblo de Israel hace 4,000 y tantos años, o hace 3,000 años. Y uno dice: wow, qué tremendo. Y como no conocemos Israel, no conocemos por ahí por Medio Oriente, cuando dice: no, pues mira, entra al monte de aquí y allá. ¿Cuántos han visto las montañas así en persona? Digo, no les pido que hayan ido al monte Everest, pero alguna montaña que hayan visto. Cuando has ido a Ciudad de México, de repente ves montañas, ¿verdad? Cuando hay claro, si les digo aquí en Yucatán, se van a reír de mí, ¿verdad? Porque pues, ¿quieres describir la geografía de Yucatán? Hay una sola palabra: llano, planito. Pero te voy a sorprender, sí, por Ticul y por Tecash está, le llaman la sierrita. Para un yucateco, ver ese montecito que apenas tiene 200 metros de altura, es así como que nos asombra. No estamos acostumbrados. Cuando vas a Ciudad de México es impresionante ver las montañas. Yo tuve la oportunidad de estar por ahí e ir a lo que le llaman el desierto de los leones, y empezar a subir por la montaña, sentir el frío, cómo cambia el clima, y el aroma del bosque de pináceas, precioso. Cuando fuimos a Bogotá es todavía más impresionante. El Señor ha sido bueno, que cada vez que vamos, siempre en la vista de nuestro hospedaje está el Cerro del Cable, creo que se llama, y está Monserrate, y se ve preciosísima la montaña. Como buen yucateco, abres corres tu cortina y te maravillas. Imagínate que Dios te diga: ve y conquista todas esas montañas, y todos los que están ahí, enemigos, ni te preocupes por ellos, yo ya los entregué en tu mano y vas a conquistar. Y también ve a los valles, a lo que está bien profundo, ahí vas. Y los ríos, ¿cuántos han visto un río? Chiquitito, pero para mí fue así como que lo más maravilloso. Ver un río. ¿Saben qué es lo más impresionante? Nosotros conocemos los cenotes y es muy bonito, pero cuando tú ves un río, lo primero que me pregunto y es: ¿de dónde viene esa agua que no se detiene? Cristalina, fría, limpia. La agarras y se siente diferente a tu agua potable. Y estás viendo y empiezas a acechar, y viene y no ves de dónde empieza y no para. Cuando Dios les decía: van a conquistar esto y esto y esto, que yo se los he entregado, ¿quién te puede decir: anda y conquista ese país, y a todos los que viven junto al río, y a los que están en la montaña y allá abajo, todo es tuyo? ¿Quién te puede decir eso con autoridad y además que se cumpla? Esto es dificilísimo.
Hoy les quiero iniciar con algo que les voy a hacer un poquito de referencia del caminar de mi esposa y yo, mi preciosa esposa y yo. Cuando nosotros llegamos al Señor, unos pocos meses después, yo me acuerdo que fui a llevar a mis pastores a un evento donde iba a estar el profeta Cliff Bell y otros profetas, pero no era para nosotros, era solo para pastores y ministros. Mi esposa y yo fuimos de choferes. Yo los subimos a mi carro y los llevamos ahí, y nos íbamos a quitar, mi esposa y yo, ir a algún lado y esperar cuando nos hablaran, los íbamos a ir a recoger. Pero ese día mi pastor, el pastor José Luis, mi suegro, que en ese entonces era mi pastor, de repente nos dice: que se queden, ahorita hablo con el pastor camino. Y yo dije: ¿pero qué hay acá? Era la primera vez que yo iba a un evento cristiano. Y llegamos ahí y nos dicen: pasen, pasen. Y nosotros así como que, y yo, wow, en medio pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles. Y yo decía: no, hombre, si con trabajo he leído, creo que Génesis, y estos conversan y te dicen citas bíblicas. Y yo decía: eso quién sabe dónde está en la Biblia. Y hoy sí, como bebé espiritual, fui con mis pañales. Y la sorpresa es que estaba el tiempo de la adoración, y de repente uno de los profetas, uno que venía de Estados Unidos, él es latino pero vive en Estados Unidos, sube al altar. Y eso yo me enteré después, porque estábamos en la adoración, y yo desde que levantaba mis manos me conectaba y se me olvidaba el mundo entero en la adoración. Cuando eres adorador y empieza la adoración, si se cayó la viejita, que la levante otro, estás tú conectado. Estábamos en pleno de la adoración y de repente, hacia lo lejos, se empieza a oír: ese, el de negro, el hermano ese, el que tiene levantadas las manos. Yo ni sabía quién estaban hablando, y en pleno de la adoración, en un momento de repente me toca mi esposa, todavía era mi novia, y me dice: ahí te hablan. Y yo: ¿quién? Le digo. Yo dije: algo hice, es quedó mal estacionada el auto, no sé, no sabes de eso. Me dice: allí en el altar, pero ella con sus ojos llenos de lágrimas, me dice: ahí te hablan. Y cuando yo hago así, ese hombre de Dios me señala y me dice: así dice el Señor. Y empieza a hablar, y yo me voy al suelo y caigo postrado. Mi frente tocaba el suelo. Dijo tantas cosas, y era la primera vez que yo recibí una palabra profética, y la sientes en tu espíritu que entra, que de lo único que me acuerdo es que dice: y después de que vinieran todas estas señales, haz lo que te venga a la mano, porque Jehová Dios estará contigo. Yo quedé impactadamente loco con todo lo que oí. Y después de eso, termina el profeta y dice: perdonen, nunca había yo hecho esto. Jamás había yo interrumpido la alabanza, la adoración para hacer esto. Pero desde que ese hermano entró aquí a la iglesia, el Espíritu Santo no ha parado de decirme que le tengo que declarar todo esto. De veras les pido disculpas. Y yo eso me enteré porque me lo contaron. Yo estaba ahí llorando. Dije: ¿quién soy yo para que tú me hables? No conforme con eso el Señor, cuando empieza el tiempo de profecía después de la predicación, el profeta Cliff Bell, muy conocido, se acerca a nosotros y nos agarra. Estaban terminando el tiempo profético. Viene y le jala el micrófono al primer profeta que me habló. Le agarra el micrófono y dice: ustedes dos. Y empieza a decirnos: el Señor les va a llevar a hablar y a predicar el evangelio a personas de muy alto nivel que casi nadie tiene acceso y nadie se toma el tiempo de llevarles la palabra de Dios.
bueno, yo salí de ese lugar como quien lee ahorita Deuteronomio 1. Dices, wow. Y empiezan las preguntas: ¿cómo, cuándo y dónde? Dices, se oyó muy bonito, pero ¿cómo se hace? Cuando Dios nos llama por primera vez, nos ungen pastores y nos envían a la iglesia de Comchen. Nos fuimos allá a Comchen y ahí estuvimos y empezamos en la terracita, en la cochera de una casa. Era un templo donde de veras la lluvia de bendición caía por todos lados. Cuando llovía no sabíamos dónde pararnos. El techo de láminas se llovía. Y mientras predicábamos, mi esposa y yo predicábamos así, porque el sol declinaba de ese lado y todo el sol nos daba en la cara. Todo el servicio nosotros estábamos asoleados en las tardes. Terminamos el servicio ahí con mis pastores, veníamos, comíamos, cámbiate de ropa y fuga, vámonos al otro lado. Habían 3 familias nada más. Pero durante ese tiempo, a los pocos meses, se levantan unas personas en contra de la iglesia y en contra de nosotros, y empiezan a ir a espaldas de nosotros, sin nosotros saberlos, a hablar mal de nosotros. Y de repente un día, nosotros solo nos sorprendió que de repente nos dicen esas personas: ¿saben qué? Ya no queremos que se haga la iglesia aquí. Nosotros, ¿cómo? Y dijimos, ¿qué está pasando? Y no teníamos ni idea de por qué. Un cambio. El domingo anterior hubo liberación tremenda. Hubo un hombre que se fue de cabeza sobre la silla de adelante y se arrastró por el suelo, y el Señor lo hizo libre. Ese domingo estuvo glorioso, y al siguiente domingo nos dicen: no queremos que vuelvan. Lo primero que pensamos es: está bien, entonces vamos a recoger las cosas. En la semana fui a recoger todas las cosas y a quitarlas. ¿Y qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? Y empezamos a pedirle a Dios dirección. La verdad, te sientes como una derrota. Dices: no, esto se equivocaron los pastores, nos ungieron pero no era el momento. Y empezó una pequeña batalla. Después de eso se abre un lugar, aparece un localcito donde íbamos a pagar renta, y dijimos: me parece, aquí, de aquí nadie nos saca. Y empezamos ese proceso y fuimos a lavar, a pintar, a reparar, a arreglar cablería, plomería. Bueno, vivíamos metidos ahí. Y empezaron a llegar 3 familias, 4. Y el Señor empezó a manifestar su gloria. Impresionante. Hubo un joven que era adicto a la marihuana y al alcohol. Iba a los servicios tomado, pero recibía de Dios ese hombre. Impresionante. Trabajaba en la construcción. Un día llega con una mano que parecía de esas, cuando inflas uno de esos guantes de látex, que así como las manos de Mickey Mouse, así gordísimas. Se le había caído una viga de construcción sobre la mano. Y llegó, y durante la predica agarra y me dice: pastor, mire mi mano, se me lastimó. Y le digo: vente, vamos a orar por ti. Y en ese momento oramos por él. La mano estaba que casi no se distinguían los dedos de tan hincho. Este espacio estaba cerrado de la inflamación. Estaba terrible. Y oramos en ese instante. Cuando regresamos el martes o miércoles al discipulado, entra, y delante de todos los hermanos que ya había, llega ahí: pastor, me dice. Le digo: ¿qué pasó? Le quiero mostrar mi mano. Fue un martes. Claro, le digo: ¿qué pasó? ¿Cómo sigues? Se levanta con su sonrisa. Mire, pastor, su mano completamente limpia, ni rastros de morado, de verde, de desinflamada. Le digo: ¿qué hiciste? ¿Fuiste al doctor? No. Oraron ustedes por mí el domingo, el lunes se estaba desinflamando, y hoy, mire. Aleluya.
que hasta en su trabajo no creían. Le decían, ¿qué hiciste? Es que el pastor que había al lado oró por nosotros. Y salíamos a evangelizar a la calle, hacíamos eventos, caminábamos todo el pueblo de Comchen repartiendo volantes, nos encontramos con brujos, con todo mundo. Y nadie llegaba a la iglesia. No, nadie. Los mismos 3, 4 y nada, y nada. Llega la pandemia, íbamos a cumplir 1 año y se presenta doña Pandemia. Y a cerrar, fue el pueblo que más contagios tuvo en Yucatán. Y si tu INE no era de Comchen, no te dejaban entrar. Solo conseguí entrar a sacar todo y devolver el local. Me acuerdo que ese diciembre, con lágrimas en los ojos, un sentimiento de derrota, dije, esto fue un error. No sé qué venimos a hacer acá. Y todo ese diciembre fue mi peor Navidad. Yo dije, no hay futuro, es imposible. No hay para más. ¿Qué vamos a hacer? Y regresamos y tú sabes lo que es guardar todas las cosas que compraste para el templo, las lámparas, una bocina. Lo guardas con lágrimas, con un sentimiento de fracaso y de derrota. Cuando el Señor nos habla y nos dice, bueno, llegó la hora de un nuevo comienzo. Cuando fuimos a Bogotá en 2023 en enero, yo dije, al fin voy a ir a lo que te he pedido, Señor. Durante 11, 12 años te he suplicado que me lleves al Centro Mundial de Avivamiento, porque yo quiero un encuentro sobrenatural contigo. Durante 11, 12 años para mí era una locura pensar que iba a salir de mi pueblo. Lo más lejos que había llegado era Guadalajara. Era lo más lejos. Y Belice cuando fui a comprar fayuca. Eso era todo. Y ni siquiera crucé la frontera. Así es que de mi pueblo no había yo salido. Cuando de repente se abre la oportunidad y el Señor nos lleva a Bogotá, yo llegué al aeropuerto y desde el avión yo solo le decía con ganas de llorar, le decía, estoy en el avión, me estás llevando a lo que pensé que jamás llegaría. Aterrizamos, llegamos al Airbnb y el primer viernes que nos presentamos al Centro Mundial de Avivamiento, cuando empecé a entrar, ya iba a empezar a orar y dije, no, espérate, no empezaba ni el servicio, no llores, aguántate. Pero yo estaba a punto de reventar. Llega y la Ogier, ¿cómo se llamaba la hermana? La hermana Marlene, sin conocernos, sin habernos visto nunca en la vida. Dije, pastores, adelante, vengan. Y nosotros, ¿quién le dijo? Vengan. Y nos sientan en la tercera o cuarta fila. Tercera. Y durante el servicio de repente la pastora María Patricia se levanta y dice, a ver, que se corran a la siguiente fila, porque esa está vacía. Pásense a la segunda fila. Quedamos exactamente atrás del pastor Richie, que es el hijo de ellos, de la pastora Linita, el pastor Mauricio, el pastor Víctor, que ahora sabemos sus nombres. Y estábamos exactamente atrás de ellos, a nada del altar. Antes de empezar el servicio, yo les dije, ahorita vengo. Me levanté y me fui al altar. Con trabajo llegué al altar. Un altar ungido es muy imponente. Con trabajo llegué casi a punto de caer, y cuando puse mi mano ahí, era tal la gloria de Dios que desde ahí empezó el llanto. Avanza el servicio durante el tiempo de sanidad y toda la cuestión, y de repente mi pastor, el pastor Ricardo, de repente se levanta y está en el atril, en el púlpito, y empieza a decir, he ido a reuniones donde el Espíritu Santo toca a uno, a otro, y a los de corazón endurecido que no creen, los salta, les pasa por encima y toca a los demás.
rueguen que no pase eso con ustedes. Eso decía. Y en ese momento se ve en el video cómo se voltea y dice algo en su micrófono y se regresa. Y de repente dice: hay alguien que vino de lejos buscando al Espíritu Santo. Y se mueve y empieza a caminar hacia donde estábamos nosotros. Dice, y está diciendo: te encontré, Señor, te encontré. Y en ese momento se voltea y dice: que llamen, tráiganme a ese joven. Cosa que nunca hace. Yo para esos momentos, yo ya no estaba ahí. Yo solo estaba temblando bajo la presencia del Espíritu Santo. No oí nada de eso. A lo lejos oí que uno de los del equipo de Army, de los Ujieres, llegó y me tomó de la mano con una delicadeza. Me agarró de mi muñeca y me dijo: pastor, es usted. ¿Quién le dijo que nosotros éramos pastores si estábamos yendo en total derrota? Se habían cerrado 2 locales, no había iglesia, nadie que pudiera respaldarnos, no había nada que nos pudiera respaldar y decir: sí, somos los pastores. Nada. Y nos toma la mano y me dice: pastor, es usted. Me pasan al frente y el pastor Ricardo se baja del altar y empieza a caminar hacia mí y dice: ¿eres tú que estás diciendo te encontré, Señor, te encontré? Yo ni le pude ver la cara. Yo estaba temblando en el espíritu y me dice: recibe. Cuando me dice recibe, ni siquiera su mano pudo poner sobre mi frente. Yo me fui al suelo. Después de eso empezaron los tiempos de cambios. Llegamos aquí y Dios empieza a mover todo. Y empieza que lo que había dicho de que nos iba a poner en una iglesia y que iba a levantar y que su presencia iba a estar, empieza a suceder. Pero todavía no le creíamos. Y esto es lo que quiero hablar contigo. Cuando el Espíritu Santo te habla de tiempos de conquista, de que va a hacer algo contigo y te está llamando y te ha traído a la iglesia, obedécelo, créele. Cuando empezamos aquí, hay una congregación grande. El primer servicio éramos 6, la pastora y yo, mis 3 hijos y mi yerno Alexis. Allí en el comedor y la sala sacamos los muebles, pusimos las pocas sillas que habían y la mesa del comedor la giramos y se convirtió en el altar. Imagínate cuánta fe necesitas para hacer eso. O sea, Dios te dice: ahora sí, llegó el momento y mi presencia va a estar ahí y la iglesia va a crecer y voy a hacer milagros. Y dices: con nosotros 6. ¿Y quién está viendo esto? ¿Quién se va a enterar? ¿Quién va a poder venir, creer, si no hay nadie externo que lo vea? Vientos de cambio. Hicimos ese servicio. No se transmitió en internet, no teníamos redes sociales, nadie grabó, nadie sacó fotos, nada. Solo nosotros. ¿Cuál es el peligro de que Dios te llame y te dé una instrucción de que llegó el tiempo de conquistar, de moverte, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, yo voy a estar contigo, yo he entregado esto en tus manos? Hay un peligro: la incredulidad y la duda. El pueblo de Israel en Números 14:4 ya habían salido de Egipto, ya habían cruzado, delante de ellos se habría dividido el Mar Rojo. El Mar Rojo ya había destruido a sus enemigos. Y una palabra que Dios les da: y estos enemigos que verán hoy, nunca más los verán otra vez. Y siguieron caminando en el desierto. Pero su incredulidad y su duda los llevó a hacer esto: designemos un líder que nos lleve de vuelta a la cautividad, a Egipto. Ellos no estaban entendiendo los vientos de cambio que Dios estaba poniendo en sus vidas. Ellos estaban decididos a regresarse a su vida pasada.
Por eso dice ella: vamos a hacer otro que nos lleve de vuelta a Egipto. ¿Tú sabes qué es eso? Es no entender a Dios cuando te dice: entra y posee la tierra, entra y conquista, que yo lo he entregado en tus manos. Es decir, Dios no funciona. Cuando esta gente hizo eso, entonces Dios les habla en Deuteronomio y les dice: ya estuvieron mucho tiempo acá. ¿Qué les pasó? Se habían acostumbrado a estar en el desierto. Cuando tu casa es nueva, cada rincón te resulta maravilloso. Pero después de otros varios años, ya no usas la sala. A los que han tenido piscina, los primeros meses es una locura. Te salen hasta escamas. No sales del agua. Pero ya después de un tiempo, ya nadie se mete a la piscina. Ya todo les da flojera. Otros anhelan eso. Tú lo tienes, no lo quieren. El carro nuevo dejó de ser novedad. La pareja nueva dejó de ser novedad. Y empiezan a buscar otra. Porque cuando uno se acostumbra a su condición, ya nada le importa. El Señor le habla al pueblo de Israel y dice: levántense, ya estuvieron mucho tiempo aquí. Es hora de que caminen hacia adelante, de que entren y posean la tierra. Les he entregado esto. ¿Desde cuándo se los había entregado? Desde Abraham. Más de 1000 años antes. Desde Abraham ya se los había entregado. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Nada. Se habían acostumbrado a su condición. Y aquí quiero hacer énfasis en algo. Nunca te acostumbres a tu condición espiritual y natural. No vengas a la iglesia y pienses: es lo mismo, es que no hay más, es que yo quisiera. Nunca hagamos eso. Jamás nos acostumbremos a ese monte donde estamos. Ellos estaban en el monte Horeb y Dios les dice: ya estuvieron mucho tiempo aquí. Ya están teniendo pensamientos locos de derrota. Ya se acostumbraron. Ya no ven las maravillas. Ya no entienden lo que estoy haciendo. Vamos a caminar. Hay montes más grandes. Hay ríos. Hay ciudades. Hay mucho más de lo que has visto hoy. Vientos de cambio. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Cuando Dios les dice: muévanse, vamos, avancen, muévanse. ¿Qué pasa cuando te subes a un velero? O los que hacen windsurf, o los que hacen el otro que se llama kite, algo así. Si no hay viento, ¿se puede subir, puede avanzar el velero? A los que hacen windsurf, que se suben a su tabla y tienen una vela así triangular, si no hay viento, puedes practicar ese deporte. Para los yucatecos, puedes volar un papagayo si no hay viento, un papalote, una cometa. ¿Cambia tu condición? No cambia. Tú te puedes subir y pararte en el mar, y si no hay viento te quedas en el mismo lugar a riesgo de hundirte y caerte, porque no hay algo que te sostenga. El pueblo de Israel eso le estaba pasando. Se quedó en el mismo lugar y no sentía vientos de cambio, y ya estaban queriendo regresar a lo que estaban haciendo. Isaías 43:19. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan que esa fue la palabra con la que empezamos el año? Isaías 43:19. He aquí. ¿Qué tal? Pronto. ¿Cuántos nuevos hay aquí en la casa hoy? Cuando llegaste estábamos todos estos. Los que llegaron en diciembre, cuando Dios nos dio esa palabra. No estábamos. No todos estaban. Los que llegaron aquí para esas fechas durante este año, ¿estás igual que como llegaste? Oh, wow. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿Cómo te dicen ahora cuando te ven? Estás diferente. Te lavaron el coco. Y diles: sí, estaba puerco.
Estaba sucio mi cerebro. A muchos de nosotros nos cambió el gesto. Nos reíamos, teníamos un gesto endurecido de decaimiento, de derrota, de dolor, de odio, resentimiento. Y ahora veo caritas de ángeles. Cosas nuevas. ¿Acaso no la veréis? Dice, abriré camino en el desierto. ¿Quiénes han atravesado su desierto y visto a Dios hacer cosas grandes? Y no tuviste que llegar desde enero, ¿cierto? El Señor les trae antes de que se termine el año y su palabra sigue en pie. Camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué ha pasado durante todo este año? ¿Saben qué ha pasado? El Señor ha soplado vientos de cambio en tu vida y en la mía. Vientos de cambio totales, de los que llegaron en derrote, llenos de deudas y problemas y enfermedades, de odio y resentimiento. El Espíritu Santo sopló vientos de cambio y no somos los mismos. Esa es la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios. En el libro de Daniel vemos que Daniel estaban cautivos, los habían llevado presos. Porque el pueblo de Israel, lo que leíamos con la pastora hace un momento, ya habían metido falsos dioses, ya se habían acostumbrado a la bendición y empezaron a buscar algo diferente. Y que venga Ishtar, y que venga Baal y Moloch y Dagón, y dioses y demonios que metieron a su vida dinero, locura, fiesta, lo que les daba la gana, y se olvidaron de Dios porque se acomodaron con la bendición. Hay gente que cuando empieza a ver la bendición se enamora de la bendición y se olvida de Dios. ¿Y qué pasó? Dice Dios, de acuerdo, si ya no me quieres a mí, vete con ellos. ¿Cuál fue la consecuencia? Se acostumbraron a ver el favor de Dios y se olvidaron de Dios. Como consecuencia, viene el ejército de los medos persas y los babilonios, los conquistan, les destruyen el templo, y eso fue una señal. Cuando llegaron, destruyeron el templo de Dios, como diciéndoles, tu Dios ya no está contigo, porque te acostumbraste a estar atorado y estancado. Y al olvidarse de Dios, Dios se olvidó de ellos. Y van cautivos. Y dice que en medio de esa cautividad, Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego llegan a Babilonia, prisioneros. Y ellos eran príncipes de Israel. Y llegan ahora como prisioneros, con cadenas, esclavizados. Pero ellos nunca se olvidaron de Dios. Todo el pueblo de Israel quedó cautivo. A muchos los mataron. Y ellos llegan como presos políticos. Y ahí, encerrados, alimentados como cochinitos, que les den de comer y todo, y edúcalos a ver si sirven para algo. Esa fue la instrucción de Nabucodonosor. ¿Había futuro? Ninguno. Ahora iban a ser solo sirvientes de un rey enemigo que no honraba a Dios. Pero resulta ser que cuando ellos están allá, Dios le da un sueño a Nabucodonosor que nadie le pudo interpretar. Un sueño que le quitó la paz al rey Nabucodonosor. Cuando Daniel oye que había un decreto que dijo el rey: si nadie me puede decir el sueño y la interpretación, voy a descuartizar a todos. Y entre ellos estaba Daniel y sus compañeros, sus hermanos. Para todos los demás adivinos, brujos y demás, estaban que se volvían locos, iban delante del rey y dice: pero es que nadie ha pedido eso, rey, cuéntanos el sueño y te decimos. No, le dice, ustedes me quieren engañar. Si no me dicen, voy a descubrir que son unos falsos y los voy a despedazar para que se sepa que nadie engaña al rey.
mientras todos temblaban porque cuando amaneciera los iban a matar, Daniel y sus amigos escucharon un soplo del Espíritu, vientos de cambio. No se deprimieron. Fue Daniel rápido y le dijo: rey, solo dame un momento, hasta la mañana siguiente voy a entrar en la presencia de mi Dios, y si Él me lo revela, yo te lo digo en la mañana. Y le dijo el rey: tienes como todos los demás hasta que despunte el alba. Pero para Daniel no fue una amenaza. Para Daniel no fue una voz de desgracia, no fue una amenaza. Para Daniel era un viento de cambio que estaba soplando el Espíritu Santo. Él sabía a quién servía. Y va y se mete en la presencia de Dios, adora, ora, y en la mañana temprano llega y se presenta: salve, oh rey, Señor mío. Mientras todos lloraban desesperados, Daniel se presenta y saluda con toda alegría a Nabucodonosor. Y todos lo voltean a ver como diciendo: ¿qué le pasa a este loco? Nos van a matar. Y entonces le dice: Dios me ha revelado tu sueño y además la interpretación. Y Daniel empieza y le dice: tú soñaste esto, una estatua así y así y así y así. Lo que representa, la cabeza es esto, el tórax, los brazos es esto, la cintura, los pies, hasta los pies es esto y esto, y va a pasar así y así y así y así, y de ti dice Dios que va a pasar esto, y con todos los demás esto. Fue tal el impacto para Nabucodonosor y todos los que estaban ahí. ¿Sabes qué esperaban todos? Que Nabucodonosor le dijera: eres un mentiroso, y lo matara junto con todos. Pero para Daniel era un viento de cambio, un soplo del Espíritu. Dios le había inspirado la respuesta, y cuando él se la declara, se levanta Nabucodonosor y dice: sea alabado el Dios de Daniel, que es el Dios que hizo los cielos y la tierra, habla verdad. Y entonces para Daniel viene un cambio en su vida, un soplo del Espíritu. De ser el cautivo, esclavo, encadenado, dice que Dios lo pone en lo más alto. Dice que Dios lo puso, lo engrandeció, le dio muchos honores, le llenó de muchos dones, le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. Vientos de cambio. Yo hoy quiero despertar tu espíritu y que entiendas junto conmigo lo que Dios nos está hablando. No nos conformemos en hasta dónde hemos llegado a nivel espiritual, personal y en nuestra relación con Dios. No te conformes, hay más. Hay un tiempo de vientos de cambio que Dios quiere soplar en nuestras vidas. Y así ves al rey David en 1 Samuel. Se levanta un Goliat a amenazar al pueblo de Israel. El rey y todo el ejército y toda la nación temblando de miedo por un solo hombre. ¿Y sabes quién era David? El hijo menospreciado. Su padre ni siquiera lo contaba por hijo. Cuando llega el profeta Samuel y le dice a Isaí, papá de David, le dice: oye, trae a tus hijos, porque Dios ha elegido uno para ungirlo por rey. Y empieza el desfile de los hermanos de David. Y llega el primero y dice Samuel: este se ve que es el bueno. Y le dice Dios: cuidado, ese no es conforme a mi corazón. El otro. Viene el otro y le dice: seguramente en este reposa el Espíritu de Dios. Y le dice Dios: no, ese tampoco. Yo no veo lo que ven tus ojos, yo no veo lo que ve la gente. Y así desfilan 7 hermanos de David, y ninguno. ¿Qué tuvo que hacer el profeta Samuel? Decirle: mira, Isaí, te voy a decir una cosa, no nos vamos a sentar a comer hasta que me traigas a ese hijo. ¿Tienes otro? ¿Saben cuál fue la respuesta de Isaí? Bueno, pero es el más chico, está cuidando ovejas.
apesta a oveja, está lleno de pelos de oveja y está sucio, está ahí, lo tengo ahí abandonado. Él no creo que sea su propio padre. Y le dice Samuel: no nos sentamos a comer hasta que venga tu hijo. Un muchachito menospreciado, pero que no se conformó con su condición. Él ahí donde estaba adoraba a Dios, le cantaba a Dios, leía su palabra, oraba a Dios. Y mientras todos lo menospreciaron, cuando le llegó el llamado a David para que se presentara delante de Samuel, lo que escuchó David fue el soplo del Espíritu Santo para un viento de cambio. Pasó de ser el hijo menospreciado, el que nadie quería compartir con él, que ni siquiera era invitado a las fiestas, a ser ungido delante de todos por Rey de Israel. Ahí sopló el Espíritu Santo un viento de cambio. Y luego llega al tiempo de la guerra, donde todos se morían de miedo en contra de un filisteo. Nadie lo convocó para el ejército. Menospreciado. Y cuando él llega, sus mismos hermanos le dicen: ¿qué haces aquí? Solo viniste a ver el chisme. Pero a él no le importaba. Cuando oyó lo que decía Goliat, él lo que entendió, él no oyó una amenaza para morirse de miedo junto con todos. Él entendió: esta es la llamada de Dios para que quede de manifiesto que Dios me ha llamado y me ha puesto por Rey de Israel. Y vaya, enfrenta a Goliat. Y no solo lo hace caer, sino con la propia espada de Goliat le corta la cabeza, la toma y se presenta delante del rey Saúl. Y cambió todo para el rey David. Vientos de cambio. Yo quiero decirte una cosa: cuando Dios empieza a hablarte, cada vez que Dios te diga avanza, mueve, conquista, crece espiritualmente, entra en más compromiso, límpiate de tu pecado, obedece mi llamado, es un tiempo de vientos de cambio que te va a llevar del lugar de menosprecio, donde nadie pensaba que pudiera haber algo bueno en ti, donde todos decían: estos no van a avanzar, al puesto donde todos digan: ellos son hijos de Dios. ¿Sabes qué va a pasar? Con el tiempo tú te vas a notar que tu nombre ahora es significado de bendición, de conquista. Todos van a hablar y decir: ay, ¿sabes qué? Dile que ore. Dile a tal persona que, porque cuando ellos oran, su Dios les contesta. Así le pasó a Daniel. Tu familia va a usar tu nombre como referencia y van a decir: ¿sabes qué? A ellos, a él, a ella, Dios lo ha levantado. Lo que nadie pudo hacer. Vas a ser la referencia de Dios. Porque cuando Dios trae un soplo del Espíritu Santo para cambiarte de posición, para mover ese velero que estaba estático y a punto de hundirse y llevarte a las profundidades del mar, que representa la presencia del Espíritu Santo, la gente va a empezar a hablar de ti. Van a empezar a decir lo que decían de José, de ser el hermano odiado y menospreciado. Ahora todos sus hermanos llegar y postrarse y decirles: por favor, danos de ese grano que tienes de riqueza. Y reconocerlo como el segundo después de Faraón. Todos van a empezar a hablar de ti como hablaron de Daniel, el gobernador de toda la región de Babilonia, el imperio más grande que había en esa época. Si tú y yo dejamos que el Espíritu Santo sople cambios sobre nuestra vida, vas a ver los cambios, vas a ver la victoria. En tu trabajo van a decir: no, el siguiente ascenso es porque hay algo diferente, tiene la capacidad, ponla ahí. Vientos de cambio. Que la familia se estaba destruyendo, pero como tú tienes la dirección de Dios de levántate, ve y conquista,
todos se van a sorprender para decir: es que su familia era un fraude, y ahora todos vemos una familia impresionantemente bendecida. Yo quiero decirte una cosa: dejemos de victimizarnos, dejemos de tomar nuestra postura de víctima o de que no hay nada más para ti, para mí. Pasaste un mal momento, sí, ya pasó. Ya el desierto se terminó. Eso es lo que nos está hablando Dios para este 2025. Ya se acabó el desierto, ya estuvo bueno. Viene un soplo del Espíritu para un tiempo de cambio. Ya no seas la víctima, sé el que salió victorioso, que siempre se escribe con fe chica. Cuando Dios está hablando de que llegó el tiempo de avanzar y conquistar, te está hablando esa situación que no estaba saliendo bien. Ahora Dios te va a guiar para que no solo salga bien, sino que sea visible a todos que Dios te ayudó para llevarte a algo más grande. Esos son vientos de cambio. Digo conmigo: vientos de cambio. Pero como que lo crees, vientos de cambio. Aleluya. ¿Cómo nos preparamos para recibir los vientos de cambio de Dios? Muy fácil. Cuando la pastora y yo recibimos el llamado para iniciar aquí, no vayan a pensar que salimos: oh sí, llegó la hora, se va a llenar la iglesia, el Espíritu Santo va a descender y vamos a ver la sanidad. No. Cuando empiezas, dice que andamos por fe y no por vista. La fe es el soplo del Espíritu Santo en tu corazón que te dice: llama a las cosas que no son como si fueran. Para nosotros era la terraza de la casa. No había el altar, no había nada de esto, no había instalaciones, no habían esas puertas. No, es más, allá había un hueco. Igual aquí se veía la casa de la vecina. No había aire acondicionado, no había absolutamente nada que te hiciera referencia de que era una iglesia. Era la cochera para 2 carros. Mira, por eso hay 2 puertas. Pero cuando Dios te dice: levántate y ve y conquista ese monte, y agarras también el río, y el río más grande que es el Éufrates, y también te tomas el valle, y me conquistas todas las ciudades, porque yo te las he entregado, y sopla el viento de cambio, tú empiezas sin temor. Los primeros servicios ungidos de esta iglesia, con las multitudes de 3 personas, la pastora, yo y don Eduardo. Y cuando don Eduardo no podía venir, la pastora y yo predicábamos y orábamos como si hubieran 15, 20 mil personas, más uno, por si llegaba un inesperado. Les voy a confesar algo: hubo un tiempo que hasta los hijos se fueron. Sí. Hay veces que ni siquiera tu familia va a creer en el llamado y en lo que Dios puede hacer contigo. Pero eso no nos detuvo. Allá poníamos ni siquiera había esto. Este lo construí tiempo después, sin saber de carpintería. La gloria a Dios. Y ahí nos parábamos y alabábamos. La única que asistía a los servicios se llamaba Alexa. Ella cantaba. La poníamos ahí y le dijimos: Alexa, toca una alabanza. Era todo el equipo de alabanza, una bolita de este tamaño. Y ahí nos gozábamos. Es en serio. Alexa se llamaba la vocalista de la alabanza. Y solo mi esposa y yo. Y ella daba la palabra de sanidad. Y solo estábamos ella y yo. Y a la hora de predicar, yo hacía que llegara como hasta la salida Progreso, un poquito más por si alguien quería venir. Porque cuando Dios te dice vientos de cambio y conquista, al que cree, ahí está tu respuesta. ¿Cómo me preparo? Lo primero por lo cual las personas no reciben esa palabra de vientos de cambio: falta de perdón. A veces el trabajo de tus sueños está ahí atorado porque todavía tienes falta de perdón.
Es que mi mamá me hizo, es que mi papá me hizo, es que mi esposa, es que mi esposo, es que cuando estaba yo chico, y sigues odiando. Y eso, ahí está la bendición, ahí está el milagro, ahí está el trabajo, ahí está el llamado, ahí está tu sanidad, ahí está la restauración de tu familia. Pero si sigues sin perdonar, no va a haber nada de eso. Así nos preparamos para entrar en la palabra profética de Dios, en esos vientos de cambio. Primero perdono. Y hay quienes no se perdonan a sí mismos. Es que si yo hubiera hecho, es que no debí. No, yo te voy a decir una cosa. Uno tiene que entender algo. Sin perdón no hay bendición. Apréndete ese proverbio. Sin perdón no hay bendición. Estás aplicando en los trabajos, estás aplicando en esto, estás pidiendo por algo. Señor, es que no llega la persona adecuada. Llegarás a cualquier tarado que se te pare enfrente, porque no llega el adecuado o la adecuada. ¿Por qué crees que no llega? Porque no hay perdón. Y si no hay perdón, ¿sabes qué le pasa a la persona? Tienes tu corazón y tus manos llenas de odio y resentimiento. ¿Dónde te podría Dios poner la bendición? Pero si tienes así, hasta que ya no cabes, no hay lugar para recibir una bendición. El que no ha perdonado está lleno de odio, resentimiento, angustia, maldad, malos recuerdos, malas palabras, y no cabe. Dios te dice, quisiera ayudártelo, pero no tienes manos para que yo te dé la bendición. Cuando uno perdona, se deshace de eso y te queda espacio para recibir la bendición. Lo primero es perdonar. Lo segundo es creer. Marcos 9:23. Ese versículo lo deberíamos tener tatuado en nuestro corazón. Marcos 9:23. Llega un padre a buscar a los discípulos de Jesús. Su hijo endemoniado. Y llega con los discípulos. Pero como no era Jesús, del cual él había oído, le dice a los discípulos, a ver si... Y lo revela cuando le dice, lo traje a tus discípulos a ver si podían hacer algo. O sea que él llegó sin creer. Era una persona que no tenía fe y no pudieron hacer nada. Ve a Jesús y en vez de pedirle la ayuda, primero le levanta su reclamo. Nunca le reclames a Dios. Es que yo esperaba. Nunca le reclames a Dios. Nunca le digas, ¿por qué a mí? Nunca hagas eso. Te vas a meter en problemas con Dios. ¿Qué le dice Jesús para que reciba la liberación y sanidad de su hijo? Lo que tanto había deseado por años de años. Si puedes creer, al que cree. Y yo te pregunto, ¿puedes creer que Dios está listo para soplar un viento de cambio en tu vida? Que va a cambiar tu carácter, se va a ir la depresión, el desánimo, la ansiedad, la tristeza, el odio, el resentimiento. Si lo que puedes creer, todo es posible. ¿Cómo sale una cita para aplicar para una cita en Estados Unidos? ¿Cómo es que sale? Yo apliqué para mi visa y las citas para dentro de 2 años. ¿Y cómo es que en cuestión de unas horas? Porque al que cree, porque esos son los vientos de cambio. Si yo creo que el Espíritu Santo puede soplar y llevarme de un lugar, de una condición, a algo más grande, Él lo va a hacer. ¿Sabes por qué la gente no se mueve muchas veces? Por la falta de fe. Porque es subirse a un velero pero que no tiene la vela. ¿Para qué te va a soplar el viento? ¿No te va a mover? La vela de un velero representa mi corazón, mi fe en Dios. Yo pongo la vela, la hizo, la amarro y me paro esperando que sople el viento. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Por eso cuando le dice el Señor a él, le dice, al que cree todo le es posible. ¿Saben cuál fue la declaración de ese hombre?
Creo que en el siguiente versículo, en el 24 está. E inmediatamente el padre dijo al muchacho y clamó y dijo: creo. ¿Y qué creen que pasó? El hijo fue liberado. Vientos de cambio. Cuando Dios te hable, es el aliento de sus palabras soplando un viento de cambio sobre tu vida. Y quiero concluir con la historia de Bartimeo. Bartimeo, un ciego, un hombre ciego de nacimiento, no conocía ni siquiera cómo se veía la luz. Tenía una capita. Todos los ciegos en esa época tenían un manto, que era con lo que se cubrían. Con ese se tapaban del frío porque no tenían casa. Nadie se casaba con un ciego, porque todos decían: ¿quién pecó, este o sus padres? Lo señalaban como pecador. No había mujer que se casara con un ciego. Bartimeo no tenía hijos, no tenía esposa, no tenía casa. ¿Quién empleaba a un ciego? Nadie. Menospreciado y despreciado. Y su única posición era un manto con el cual se tapaba del frío. Cuando había tormenta de arena, con eso se tapaba. Y ese mismo manto le servía para ponerlo en el suelo y sentarse encima y pedir limosna. No vas a creer que todos llegaban y en su manita le entregaban la misma. Había quien tiraba así la moneda con desprecio porque era un pecador. Y entonces él tenía que empezar a buscar. Oía que había caído algo y a buscar. Pero Bartimeo supo moverse en fe cuando oyó la voz y el alboroto de que algo está pasando, y empezó a preguntar: ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Y le decían: es que ahí viene Jesús, el que hace milagros. ¿Qué hizo Bartimeo? Para él, el oír que Jesús estaba llegando era una señal de un viento de cambio. Y se levantó y dice que tiró su capa, su única más grande posesión, la abandonó, lo que era su cobertura. Lo abandonó y dijo: corre, voy allá. Y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y nos paraba de gritar. Y todos le decían: cállate, no oímos lo que dice Jesús. Pero él no se calló. Él entendió que Jesús pasando cerca era la oportunidad de un viento de cambio para su vida. ¿Y qué creen que pasó? Jesús lo manda a llamar y lo trae y le dice: ¿qué quieres que te haga? Eso es un viento de cambio. Estaba a punto de recibir las palabras. ¿Cómo hacemos que suenen nuestras cuerdas vocales? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Por el aliento, el aire que pasa a través de tus cuerdas vocales y sale. Es un soplo de vida. Y Jesús le dice: quiero ser sano. Y en ese momento recupera la vista. Vientos de cambio. Cada vez que oigas que Dios está hablando, prepárate para correr en la dirección, porque Él nos está hablando que este 2025 viene un año de vientos de cambio poderoso. Los discípulos estaban en el aposento alto, y cuando entra el Espíritu Santo y sopla como un viento recio, después de eso salen a conquistar el mundo. Quiero invitarte a que te pongas de pie y pedirte algo. Voy a declarar ahorita la palabra de dirección y esa palabra profética de la cual nos vamos a tomar este año para ver a Dios hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. Daniel 2:21. En el libro de Daniel capítulo 2 versículo 21. Eso es lo que Dios nos habló. Él es el que muda los tiempos y las edades. Este año, la palabra mudar quiere decir cambios. Este año Dios va a cambiar tu condición y la mía. Dios va a traer este año cambios en tu vida, en tu fe, en tu corazón.
en tu familia, en el trabajo, en lo que estás viviendo. Llegó un tiempo de cambios. Dios es el que muda los tiempos. Va a cambiar tu condición. Eso es lo que Dios está llamándonos. Este año va a ser un año de sorpresas maravillosas, donde Dios cambiará tu condición, cambiará tu vida, cambiará tu mentalidad, para tener una mentalidad de conquista. Así que hoy vamos a tomar esa palabra. Repite conmigo: Dios mudará mi condición en el nombre de Jesús. Precioso Dios, yo te pido que este año, que todo lo que tú has designado para nosotros, en vientos de cambio, en tiempos de conquista, en lo que no habíamos podido ver, hoy tú has hablado para decirnos que llegó el tiempo de cambio, que tú cambiarás nuestra condición y nos llevarás de lo poco a lo mucho, de la caída a levantarnos, de la pérdida a la victoria, en el nombre de Jesús.